Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos. Gracias, gracias, gracias por ser parte de nuestro canal hecho con tantas ganas, con tanto amor, con todo lo mejor para todos ustedes. Tenemos una semana muy interesante. El sol en Tauro. Tenemos nada menos que un eclipse el próximo 15 de mayo. Tenemos el eclipse lunar en el signo de Escorpión a las 11 de la noche con 11 minutos. Toda la semana es de luna creciente. Desde el día 9 tenemos luna creciente hasta el próximo 15 de mayo a las 11 de la noche con 14 minutos. Ahí sale luna creciente para entrar luna llena. A las 11:11 es cuando se hace el eclipse lunar espectacular. Los eclipses es como si fueran 3 lunas llenas. Las energías maravillosas. ¿Para qué nos ayuda un eclipse? Para muchas cosas. Para reencontrarnos, para hablar con nosotros, para enfrentar situaciones. Como está en Escorpión, pues el pasado puede hacer presente, pero la intuición, la percepción, los sueños premonitorios van a estar muy claros. Van a salir a la luz mentiras, engaños, traiciones. Es un momento de reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos. También los eclipses nos ayudan a cargar de energía. Por ejemplo, puedes sacar una buena cantidad de agua en un recipiente de vidrio y cargarlo de energía del eclipse, de cualquier eclipse, pero ahorita vamos a ver el del 15, lo cargamos de la energía del eclipse y guardamos esa agua para lo que necesitemos, para hacer limpias en la casa, para limpiar nuestros cuarzos, nuestros amuletos, talismanes también. Sacar todo lo que tengamos de cuarzos, amuletos, talismanes, campanas, gongs, cuencos, todo lo que es energético para nosotros, hay que darle una buena limpia y una buena cargada este próximo 15 en la noche, que está el eclipse lunar. Además, este próximo 10 de mayo, 2 acontecimientos muy importantes. Júpiter va a pasar del signo de Piscis al signo de Aries por 5 meses y medio. Va a estar ahora Júpiter en Aries. Así que, ¿qué pasa? Júpiter, planeta de triunfo, de éxito, de abundancia, de benevolencia, de buena fortuna, de viajes al extranjero, de contactos con el extranjero, de nuestra vida filosófica y espiritual. Va a estar en un signo fuerte, luminoso, de fuego, como lo es Aries. Es el tiempo de enfocar, canalizar y saber qué quiero, a dónde voy, cuáles son mis objetivos. Eso es buenísimo. Podemos realizar muchas de las cosas que estaban frenadas o detenidas o no se daban. Va a haber actividad en ello. O sea, todo lo que estaba, que no, tú sentías que no, como que no te sentías con ganas o con ánimos, ahora te vas a sentir súper prendidísimo. Vamos a tener también a Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado el día 10 de mayo, que va a estar retrógrado del 10 de mayo al 3 de junio. Mercurio retrógrado va a estar en el signo de Géminis. Cuando salga el 3 de junio ya va a salir en el signo de Tauro. Ingresó Mercurio retrógrado en Géminis, sale en Tauro. ¿Qué debo de hacer cuando está Mercurio retrógrado? Observar, checar, analizar varias veces todo lo que tenga que ver con la comunicación. ¿Cuántas cosas es la vida diaria de nosotros? Pues la comunicación, se pueden caer los sistemas, se nos pueden perder la información en la computadora, escribimos algo y nos entendieron otra cosa, todo eso, todo lo que tenga que ver con la comunicación. Si puedes mover para después del 3 de junio firmas de contratos, acuerdos, negociaciones o compras o ventas grandes, va. Si no, me ha tocado, me ha pasado, ¿verdad? Por supuesto. Yo sigo viviendo, o sea, ¿qué quiero decirles? No se me inquieten. Sigues viajando, sigues firmando, sigues haciendo, nada más observa muy bien lo que estás firmando, lo que estás haciendo, como también va a ser época, pues va a tocar hasta el 3 de junio, Mercurio retrógrado, pues muchos de ustedes a lo mejor saldrán de viaje o fines de semana y demás, nada más tomar las precauciones necesarias por los retrasos, por los situaciones de comunicación. Algo que me llama mucho la atención a mí, que es, por ejemplo, oye, te veo el 8 a las 5. Fíjate, el 8 a las 5. Y resulta que llegan el 5 a las 8.
Mande. Era el 8 a las 5. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que checar, especialmente también la comunicación en el hogar. Es así, es importantísima. Va a fluir todo muy bonito. Es una semana de muchos cambios, de muchas novedades. La semana va de creciente a llena y empieza con Leo. Recuerden que cada 2 días y medio tenemos cambio de signo. Así que va a estar 2 días y medio en Leo, luego va a pasar a Virgo y luego va a pasar a Libra para cerrar la semana con la luna llena en Escorpión. Ahora sí, me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, todos esos cambios que tú estabas esperando en tu vida económica, pero bueno, espectaculares, 9 y 10. Fíjate bien, 9 y 10 son días súper mágicos para ti, donde se van a abrir todos tus canales de abundancia. Claro, pues viene Júpiter en tu signo, que te digo, ni quien te vaya a parar. Nada más analiza, observa y checa absolutamente todo lo que estás diciendo, lo que estás firmando, lo que tienes frente a ti. Si vas a prometer hacer algo, hay que hacerlo. No solamente lo digo, sino lo hago. Estás con un poquito saturada tu agenda, con muchas responsabilidades. Eso es muy bueno, vale muchísimo la pena. Pero si tú aprendes a dejar que otros hagan también varias de las cosas que tú estás haciendo, créeme que vas a tener muchísimos mejores resultados y mayores rendimientos. Tiempo de atender más tu persona y a tus seres amados, mi vida. Dale tiempo a tu ser. Si tú no le das paz, armonía y tranquilidad a tu ser, no lo puedes compartir. Tú eres un ser muy amoroso, pero muchas veces te saturas. Trata de llevar la fiesta en paz para que todo fluya a tu favor. Para los Tauro, pues grandes cambios en la vida de mis Tauro. Cambios, novedades, oportunidades, transformaciones en su vida laboral, profesional y económica. Después de caídas, errores, equivocaciones, cosas, situaciones que la vida presenta, a todos nos presenta problemitas de repente, que son crecimientos para nuestro conocimiento. Ahora todo está funcionando súper positivo para ti, mi querido Tauro. Hay que cerrar ciclos, sí, hay que cerrar ciclos personales, están muy marcados, ciclos personales, emocionales, familiares, pintar rayas, decir hasta aquí, decir basta, pero sí ofrecer lo mismo que estás pidiendo, ¿sí? Voy a ofrecer lo mismo que pido, o sea, voy a dar lo mismo que yo le pido a los demás. Ese es el balance perfecto para ti en esta semana, mi querido Tauro. Así como siembro aguacates, eso es lo que cosecho. Tienes una muy buena semana. Libérate de ataduras. Traes mucho guardado de tu pasado. La casa número 12 nos habla de situaciones del ayer que no has cerrado. Es tiempo de cerrarlas para poder ver todo lo maravilloso que es tu nuevo día y tu nueva oportunidad. Los Géminis, estamos por cumplir años. Bueno, están este próximo 20 de mayo. Ustedes cumplen años, ¿verdad, mis geminianos? Bien. Esto que estás viviendo, que en ocasiones sientes que son efervescencias, presiones, tensiones, es tu cierre del ciclo de Saturno. A todos nos pasa 52 días antes de nuestro cumpleaños, como que es una efervescencia, un sube-baja, una rueda de la fortuna y bueno, ¿qué te digo? Bien. Vienen cosas buenísimas esta semana. Levanta tus antenas psíquicas, mantente muy atento a todo lo que está pasando a tu alrededor. No te me detengas ante situaciones nuevas que el camino te presenta. Los retos del camino te van a fortalecer. Son retos que el camino te pone, pero te estás podando a ti mismo porque vienen cambios, esos que estabas esperando tú. Tú necesitabas y buscabas cambios no solamente en tu forma de ver la vida, sino querías cambios dentro de tu economía, de tu vida profesional, porque te encanta el arte, la belleza, el diseño, tienes una creatividad bárbara y lo vas a poner en acción a partir de ya, cualquier día de esta semana. Para los Cáncer, tienes muy bonitos aspectos, mi querido Cáncer. Todo está fluyendo a tu favor, ya te sientes más relajado, más en paz, más sereno. Todo está funcionando de manera sensacional. Vas a recibir muy buenas noticias sobre trámites, acuerdos, contratos, papeleo, algo no necesariamente que estaba detenido, sino algo que estaba bastante lento y ya estabas así como que llegando al límite.
todo está funcionando muy bien, vas a tener muy buenas nuevas. Estás en un movimiento muy interesante, no solamente de esta semana, desde, desde el 9 y 10 de mayo hasta el 29 de junio, vas a tener unos movimientos muy interesantes porque se te abren canales nuevos de abundancia y de prosperidad. Eso quiere decir que eso que habías tú pensado, sentido, imaginado, no nada más así, me refiero, lo has trabajado, lo has estudiado, le has puesto todo de tu parte, va a empezar a rendir grandes, pero grandes resultados a partir de esta semana. Para los Leo, de un momento a otro, en cualquier día de esta maravillosa semana del 9 al 15, vas a tener súper buenas noticias de un crédito hipotecario o alguna tarjeta de crédito o algo que tú vas a pagar o un dinero que te van a pagar. Pero también hay algo bien interesante, como tú eres muy capaz, muy echado para adelante, muy alegre, muy divertido, eso va a hacer que te puedas tener un trabajo extra, un algo extra que va a llegar a tu vida gracias a tus relaciones, a tu alegría y a tu simpatía. Es algo que para ti es como que un hobby, pero se va a convertir en tu forma de vida con cambios importantes en tu vida económica. Para los Virgo, escucha por favor muy atento a tus guías, tus ángeles, tus maestros, tu intuición, tu percepción. Tus angelitos de la guarda te van a llevar al lugar o a la persona adecuada para que conozcas nuevas personas y hagas contacto para tus próximos proyectos, planes y deseos. Sí es momento de salirte de círculos de confort, un poco complicado para los Virgo porque ya saben, ustedes son tan metódicos, ordenados, organizados, que a ustedes les gusta o redondo, rectangular, cuadrado, circular, triángulo. Espérate, mi amor. De repente pueden estar los cuadros chuecos. Bueno, no podemos, ¿verdad? Es que yo tengo el medio cielo en Virgo, los entiendo. Me refiero a tu ser. Trata de romper un poquito y salirte de lo que estás acostumbrado a hacer. Romper un poquito esos patrones te va a dar muy, pero muy buenos cambios en tu vida personal, lo cual va a hacer que se abran para ti y para los tuyos, por supuesto, canales nuevos de abundancia en tu vida económica y especialmente en tu vida personal. Te vas a sentir muy contento, muy alegre, muy divertido por hacer algo tan fuera de lo común o de lo normal, tan característico de los Virgo. Vale la pena en ocasiones romper reglas favorables para ti. Es un trabajo o un proyecto nuevo que vale mucho la pena y te vas a divertir bastante. Para los Libra, lánzate, pero lánzate, así sencillo, a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar. Traemos aspectos muy buenos. Por medio de tus contactos sociales o tus familiares vamos a avanzar en un proyecto, en un plan, en un negocio, en algo que traes entre manos, que te va a dar grandes resultados porque hay un excelente trígono por ahí a la casa número 2 de los Libra, donde se te van a abrir los canales de abundancia para esas cosas que tú habías estado dejando para después. Pueden ser compras, ventas, planes, nuevos negocios, algo. Mayo, junio, julio son meses muy interesantes para los Libra porque los caminos de abundancia están pero súper abiertos frente a ustedes. Lo único que tienes que hacer es confiar, creer y dar ese paso que has estado postergando. El qué dirán, hazme el grandísimo favor, mi querido Libra, del qué dirán, mandarles amores, bendiciones y tú simplemente a brillar como sabes hacerlo. Para los escorpiones, buscar afuera no es la verdad. La verdad es dentro de nosotros. Mira, como viene el eclipse este próximo 15, puedes andar medio incómodo, medio inquieto, un poco celoso, posesivo, aprensivo o muy, pero muy apasionados. De por sí son súper apasionados los escorpiones y el eclipse en su signo. No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Todo lo que tú estás buscando, amor, luz, paz, armonía, felicidad, está dentro de nosotros. Todos proyectamos afuera de nosotros lo que llevamos aquí adentrito. Sabes tú muy bien, mi querido escorpión, que tú debes, así de sencillo, liberar, perdonar, sanar, de nuevo, liberar, perdonar, sanar lo hecho, lo dicho, lo que te hicieron o lo que te hayan dicho.
Libéralo, mi amor. No le dejes espacio en tu mente ni en tus emociones a todo eso. Tienes una súper semana. ¿Te acuerdas de aquellos proyectos que traías así medios lentos de finales de enero y de principios de febrero? Van a empezar a caminar con una rapidez bárbara, pero para que venga todo lo nuevo tienes que liberar tu pasado. En ocasiones el pasado no sanado nos detiene a los nuevos planes, mi querido escorpión. Hay reencuentros sentimentales, hay reencuentro con tus amistades, hay muchas cosas lindas en esta semana. Prepárate para este próximo 15 con el eclipse espectacular en el signo de ustedes. Para los Sagitarios, vamos a tomar las cosas con mucha calma, relajación, tranquilidad. Hay varios aspectos, uno de ellos Júpiter en Aries. El otro, pues recordemos que Venus también nos está aspectando y está precisamente en Aries. Vamos a tomar las cosas con calma, con relajación, con tranquilidad, con serenidad y ver la vida por el lado amable. ¿Qué cosas quieres en tu vida? ¿Qué cosas no quieres en tu vida? Sabes muy bien que has estado dejando muchas cosas para después, has estado postergando. Y eso es un aspecto planetario que nos tocó vivir a muchos de nosotros los Sagitarios, porque por esencia somos acelerados, echados para adelante o un poquito impulsivos. Arrebatados, diría mi mami. Bueno, pero esta semana nos va a enfrentar a nuestro pasado. Ese pasado que vamos a darnos cuenta de todo el camino que hemos recorrido para estar donde nos encontramos en estos momentos. Y esta semana de Mercurio retrógrado va a estar súper interesante porque vamos a tomar decisiones que no habíamos querido tomar. Tienen que ver con nuestra vida personal, familiar, social y laboral. Vamos a barrer con todo, parejito. Mercurio retrógrado también en Géminis, que se lleva requete bien con Sagitario, puede traer a alguien del pasado, de un trabajo, un amor, una amistad. Así que es una super semana para nosotros los Sagitarios. Para los Capricornio, es un momento importante, 9, 10 y 11, para que hagas cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Qué estás esperando para dar esos pasos, mi querido Capricornio? Pasos agigantados, no des pasos chiquininis. Tú tienes fuerza, poder, energía, capacidad, inteligencia. Por esencia, por nacimiento, eres líder autónomo. Mandas, ordenas, indicas, no te quedas a medias de nada. No quiero que te enfades, no, para nada, al contrario. Pensante, analítico, metódico, como sabes hacerlo, vas a dar en el punto exacto. Estos días son de triunfo, de éxito y de abundancia. Y no solamente me estoy refiriendo a tu vida laboral, profesional y económica, sino a la sentimental, algo muy interesante en la vida de los Capricornio, mucho amor y mucho romance. Para los Acuario, esos cambios, transformaciones, novedades y esas peticiones y visualizaciones y decretos que hacías están frente a ti. Toda la semana es súper benéfica. No importa que esté Mercurio retrógrado. No me le eche nada a mis queridísimos planetas retrógrados. Mercurio retrógrado a mí me gusta mucho porque nos trae muchas cosas del pasado que valen la pena. Unas para sanarlas y otras para enfrentarlas. Para enfrentarlas a favor, que nos convienen. Y eso es lo que va a estar pasando contigo, mi querido Acuario. Vienen cosas del pasado, de proyectos, de trabajos, de amistades, de cosas que te van a dar, wow, súper alegrías, súper éxitos, súper triunfos. Solamente tienes que trabajar mucho contigo, tú bien lo sabes. En el amor propio, en la autoestima, en la seguridad. No te boicotees. Lo que estás viviendo es un crecimiento para tu conocimiento. Recibiste aplausos, recompensas, reconocimientos. Pues créetelo. Debes de creértelo, porque eso es lo que eres tú. Tú has trabajado para lograr eso que tienes en estos momentos. No te sientas mal porque personas cercanas a ti no han logrado lo que tú has logrado. Mi amor, tú te lo has pasado sembrando. Por supuesto te toca cosechar. Hay que reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Es un trabajo lindo, personal que harás esta semana con grandísimos resultados. En las próximas semanas, todas las cosas, llamadas, contactos, mensajes que hagas o todo lo que inicies en esta semana, wow, te va a dar súper buenos resultados. Y para los Piscis, intuición, percepción, sueños premonitorios, por lo regular, así son. Ustedes son de planeta Neptuno, tienen dos planetas de domicilio, ¿no? Neptuno y Sagitario. Y Júpiter, perdón. El día de esta semana para ti, mi querido Piscis, tu intuición y tu percepción van a estar tan desarrolladas que te van a llevar de la mano al lugar o a la persona adecuada.
También te vas a dar cuenta de personas a tu alrededor, como que garrapatitas energéticas, como que ladroncitos de sueños. Y tú, como es un poquito complicado para los Piscis decir, es que ya no quiero que me llames, ya no quiero que me busques, ay, es que no, ¿cómo le hago para decirle? Pues dilo. Júpiter en Aries te va a ayudar, pero tremendamente a partir de este próximo 10 de mayo. Además, el eclipse del próximo 15 de mayo, que va a ser eclipse en Escorpión, te va a presionar, pero de forma súper positiva, mi querido Piscis, a que pongas las cosas en su lugar y en su sitio y que pongas esa pieza perdida donde debe de ir en tu rompecabezas interior. Es tiempo de poner un basta, un hasta aquí, pero amoroso y positivo como tú sabes hacerlo. Mercurio retrógrado en Géminis te va a ayudar a que venga una fuerza interior tremenda. Mézclale Júpiter que va a pasar a Aries, ya va a salir un poquito, unos meses de tu signo, y luego viene el eclipse. No, hombre, es el momento de decir, yo logro todo, absolutamente todo lo que pasa por mi mente. Abro y cierro ciclos porque me lo merezco, porque es el momento perfecto para que yo haga cambios en mi vida y venga hacia mí todo lo que me merezco. Ahí está un decreto para ti, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de todos nosotros, esta gran familia de Movic. Somos muchos los que le echamos muchas ganas para darte lo mejor a ti, no solamente aquí en nuestro canal de YouTube, sino en nuestra página misadamohamed.com. Si no la has visitado, pásale a dar la vuelta. Está bien bonita y siempre con grandes novedades y grandes sorpresas. Las redes sociales Misada Mohamed, todas verificadas. También estamos en TikTok y siempre le voy a decir gracias porque me encanta cómo hacen las réplicas de las frases. Me encantan, me hacen hasta chillar. Me los mando muchos besos. También, por supuesto, esta semana feliz Día de las Madres, por supuesto, feliz Día de las Madres. En diferentes países son otros días, pero bueno, en nuestro México es el 10 de mayo, en Estados Unidos el 8 de mayo, y bueno, todos los días son días de nosotras, de las mamás y los papás, es el día de todos. Mucha luz para todos, ámate mucho, yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.